Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por acompañarnos. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. El propósito de este programa es ponernos en contacto con la palabra de Dios y la guía que cada trimestre se elabora. Justamente ese es el mensaje que llevamos a través de la guía de estudio. Conectarnos con la palabra de Dios, porque sencillamente en la Biblia encontramos el material necesario para enfrentar el día a día. Así es que reiteramos nuestra sincera y cordial bienvenida a cada oyente en República Dominicana y a aquellos que nos escuchan a través de la internet en tierras extranjeras. Es un alto honor y un privilegio estar con ustedes en esta hora. Estamos en esta semana estudiando el tema Posibilidades ilimitadas. Es el título general de la lección que estamos estudiando durante toda la semana. Y en 1 Corintios 12:11 encontramos el pasaje que nos está sirviendo de fundamento. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El tema que estaremos abordando en el día de hoy, diversos dones unidos en servicio. Es el tema que estaremos abordando en este día, diversos dones unidos en servicio. Qué gran honor, qué gran privilegio sentir la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo para ayudarnos a entender este tema. Está con nosotros el pastor Alex Lizardo, quien está siempre dispuesto a compartir con nosotros los comentarios a cada lección. Pastor, un placer darle una vez más. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Agradecemos grandemente a Dios, dador de la vida, por esta oportunidad que nos confiere de poder estar aquí y estudiar su palabra. Invitamos a los amigos oyentes para que en actitud de reverencia hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por la vida, gracias por la salud. Aprovechamos esta oportunidad y te pedimos por los enfermos. Hay hermanos, hay amigos que han sido afectados por alguna enfermedad. Otros están ahora mismo en la sala de un hospital enfermo del COVID. Pasa tu mano sanadora sobre esas personas, que ahí donde están sientan que el médico divino no les ha abandonado, que tú estás trabajando a su favor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos conduzca, nos dirija al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día. Diversos dones unidos en servicio. ¿Alguna vez has considerado lo diferentes que eran los discípulos? Lo cierto es que cuando sacamos tiempo y analizamos las vidas de cada uno de ellos, llegamos a una conclusión. Cuán diferentes eran esos discípulos. Comerciantes, intelectuales, personas común del pueblo, gentes con mal carácter, en fin. Lo cierto es que si nosotros fuéramos a formar una gran empresa y empezamos a revisar el currículum de cada uno de estos discípulos de Cristo, casi de entrada estaríamos descartando la excepción de Judas. Era un hombre muy intelectual, una persona muy capacitada, e irónicamente el caso de Judas, que quizás el más preparado de todos, fue el que falló. El hombre que no tuvo esa capacidad de arrepentirse y no permitió que el Espíritu Santo llegara a su vida para hacer las transformaciones del lugar. Lo cierto es que al considerar los diferentes rasgos y el carácter de cada uno de manera particular, llegamos a una conclusión: no eran muy buenos para ser miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, reitero, Jesús miró mucho más allá. Los antecedentes de estos personalidades, temperamentos, dones
eran de cierto muy variados. Pero esto no fue una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. Mateo, un recaudador de impuestos, era preciso, exacto y minucioso. En contraste con el caso de Pedro, que a menudo hablaba muy rápido, era una persona muy entusiasta, a la vez impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de liderazgo. El caso de Juan era tierno. De hecho, decimos era tierno después que el Espíritu Santo tocó su vida de manera muy personal. Recuerden que a Juan y su hermano le llamaban los hijos del trueno, y el mismo Señor Jesús fue quien le puso este apodo porque realmente eran difíciles. Carácter, un temperamento explosivo. Pero Juan, después que el Espíritu Santo tocó profundamente su vida, reiteramos, se convirtió en una persona tierna, también franco. El caso de Andrés era una persona amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible ante las necesidades de los demás. Tomás tenía la inclinación natural de cuestionar y a menudo dudaba. Cada uno de estos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar por él. Esto debe alentarnos porque sabemos que Dios tiene grandes propósitos para con sus hijos en esta tierra, y el ejemplo de los discípulos nos ayuda a pensar que ciertamente Dios puede hacer las transformaciones del lugar. A propósito de lo que usted dice, Pastor Scrogins, los discípulos, a pesar de sus diferencias de temperamentos muy variados, el Espíritu Santo proveyó dones para ellos, y estos dones llegaron a ser una bendición para la iglesia. Debemos reconocer que los dones espirituales están íntimamente conectados con el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que da los dones espirituales. Y tal vez, Pastor Scrogins, alguien se esté preguntando, ¿y qué son los dones espirituales? La Biblia hace mención de los dones espirituales, y la razón por la cual la Biblia hace mención de los dones espirituales es porque son capacidades, son talentos impartidos por el Espíritu Santo a cada creyente para la gloria de Dios. Podríamos decir entonces que los dones espirituales son regalos de Dios a través del Espíritu Santo que capacita a cada creyente para la honra y gloria de Dios. Al entender esto, que los dones son regalos de Dios y que esos dones glorifican a Dios a través de nosotros, no deberíamos, Pastor Scrogins y amigos oyentes, usar nuestros dones con exhibicionismo egoísta para mostrar cuán talentosos somos. No, porque los dones, los talentos, las capacidades que recibimos no deben atraer la atención hacia nosotros, sino deben ser utilizados para gloria de Dios, Pastor. Con relación a esto que estamos señalando, Pastor Alex Lizardo y amigos, sería de mucho interés que nosotros podamos consultar la palabra de Dios, la Biblia. Recuerden que cada tema que se trata aquí en Radio Amanecer en Estudio tiene como punto focal central lo que la palabra de Dios enseña, y hoy estamos estudiando diversos dones unidos en servicio. Si es que de inmediato invitamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos para que busquen su Biblia y vamos a compartir la lectura de la palabra de Dios. Hay dos citas que vamos a compartir con ustedes. La misma se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Si es que, Pastor Alex, vamos a ponernos en contacto con la palabra de Dios si usted indica los versículos que vamos a leer a continuación. Bien, Pastor, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. La segunda cita señalamos en 1 Corintios capítulo 12, los versículos del 18 hasta el 22. Allí leemos lo siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así nos dice 1 Corintios capítulo 12, los versículos del 18 hasta el 22. Al leer estos pasajes de la Biblia, cabe hacer una pregunta y pienso que es necesaria. Y es justamente lo que nos indica la guía de estudio. Al compartir con ustedes 1 Corintios 12, 12 y 13, 18 al 22, ¿qué descubrimos en estos pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Bueno, pastor, debemos reconocer que Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos, diferentes habilidades, y Dios a esas personas les imparte el regalo de los dones espirituales. Cuando yo tengo un don, ese don es un regalo que Dios me ha dado. Y estos dones son para bendecir la comunidad de creyentes y la más amplia comunidad mundial. Cuando yo tengo un don, ese don me conlleva una responsabilidad. Dios no solamente me da los dones para levantar mi autoestima, no necesariamente. Los dones son regalos de Dios que deben ser empleados, utilizados para el beneficio de su obra, de su causa. Muy a tono, Pastor Lizardo, con lo que usted está comentando, es bueno señalar que ha sido y es el plan de Dios que sus hijos tengan diversos dones. Recuerden que los dones son regalos que Dios hace al ser humano para mejorar, para perfeccionar el trabajo que realizamos para la iglesia y precisamente para que el ser humano pueda hacer un mejor trabajo cuando está contando con ese don dirigido por el Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que los hombres de distintos criterios ingresen a la iglesia para colaborar con el Señor. Tenemos que hacer frente a diversas opiniones y se necesitan dones distintos. Los hijos de Dios deben trabajar en perfecta armonía, como estamos puntualizando. Y debemos en este sentido agradecer a Dios porque no somos exactamente iguales, aunque debemos tener el mismo espíritu, es decir, ese espíritu que moraba en Cristo Jesús. El apóstol Juan no era igual que el apóstol Pedro, cada cual tenía que sostener sus peculiaridades y suavizar su temperamento, para que pudiesen ayudarse mutuamente mediante la fe en la verdad y la santificación que ella produce. Así es que, hermanos amigos, la iglesia está unida en los sagrados vínculos del compañerismo a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los demás. Todos debemos unirnos al pacto de amor y armonía que existe. Los principios y las gracias cristianas de toda la sociedad de creyentes han de comunicar fortaleza, han de comunicar poder en una acción armoniosa, y cada creyente debe beneficiarse y progresar por la influencia refinadora, por esa influencia transformadora de las variadas capacidades de otros miembros, para que las cosas que falten en uno puedan ser más abundantemente desplegadas en el otro. Todos los miembros deben acercarse el uno al otro para que la iglesia llegue a ser un espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. Por eso reiteramos, Dios repartió entre los miembros de la iglesia, entre los creyentes, esos dones para complementarnos los unos con los otros. Es bien cierto que el cuerpo de Cristo que conforma la iglesia no es un grupo uniforme de personas donde todos son iguales. Tampoco no es un club de campo con personas de los mismos orígenes que piensan lo mismo. No, la iglesia no es así. La iglesia es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones que se unen en su amor por Cristo y por la palabra de Dios y que están comprometidas a compartir su amor y su verdad con todo el mundo. Es bien cierto, Pastor Scroggins y amigos, que los miembros del cuerpo de Cristo tienen dones diferentes, pero cada uno es valioso.
Yo no puedo minimizar el don que yo tengo. Yo tampoco puedo codiciar o envidiar el don que tiene otra persona. No, mi don, al igual que el don de otras personas, de igual forma es valioso para Dios. Así como los ojos, así como los oídos, así como la nariz y cada parte de nuestro cuerpo tienen diferentes funciones, son necesarios para el cuerpo, a pesar de su diferencia. De igual forma, Pastor Scroggins y amigos, todos los dones también son necesarios en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Conforme a esa declaración, pastor, que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 21 y 22, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso es bien aplicable a lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Definitivamente esa visión clara que tenía el apóstol Pablo de la comunidad de creyentes dirigidos por el poder del Espíritu Santo, cómo podemos perfeccionar la obra de Dios. Vamos a imaginar en esta ocasión o a considerar muy cuidadosamente este cuerpo humano completo y delicado que tenemos a la vez. Incluso, señores, las partes más pequeñas tienen un papel crucial importantísimo. Vamos a considerar, por ejemplo, el caso de las pestañas, ahí en tus ojos. ¿Qué pasaría si no pudiéramos tener algo tan aparentemente? ¿Qué pasaría si no tuviéramos algo tan aparentemente insignificante como son las pestañas? Bueno, debemos decir que las pestañas funcionan como un mecanismo de defensa. Noten ustedes constantemente cómo estamos parpadeando. Cuando algo extraño está a punto de penetrar a nuestros ojos, de inmediato empieza esa reacción de manera espontánea. Y esas partículas de polvo nublarían nuestra visión, y especialmente en este tiempo cuando se estaba comentando, y aquí en la República Dominicana tuvimos la oportunidad de contemplar ese extraordinario espectáculo del polvo de Sahara. Las pestañas realizan una función muy importante de proteger nuestros ojos de esas partículas que nublan, reitero, nuestra visión, y las consecuencias resultantes podrían causar daños irreparables. No hay algo que nosotros podamos valorar en el cuerpo humano de tanta importancia como es la vista. Reiteramos, todos los miembros, por insignificante que sean, juegan su papel importante, pero la vista, señores, hay que cuidarla, y una de las funciones de las pestañas es cuidar los ojos. Así también nosotros podríamos decir de todos los miembros que tenemos en el cuerpo. ¿Cómo es posible que la cabeza le pueda decir al tronco que no lo necesita? O el tronco le pueda decir a las extremidades, tanto inferiores como superiores, no te necesito. No, todo se necesita. El cuerpo es completo, y cada uno de esos órganos por los cuales está conformado nuestro cuerpo humano son necesarios para el buen funcionamiento del todo, de esa máquina extraordinaria que es el cuerpo humano. Cada órgano, cada partícula que tenemos es de mucho interés para el buen funcionamiento del cuerpo. Así, el miembro de la iglesia, que parece el más insignificante, es una parte esencial en lo que es el cuerpo de Cristo, y ha sido dotado por el Espíritu Santo y hacer una obra especial en esta causa de Dios. Cuando dedicamos estos dones totalmente a Dios, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia que tiene que ver con la eternidad. Así es, pastor, y debemos reconocer que esta diversidad de dones fortalece la iglesia y posibilita al mismo tiempo su testificación al mundo. Estas diferencias que hay a veces en los dones espirituales, alguien pudiera decir que es una debilidad, pero no es así, son una fortaleza. El Espíritu Santo elige qué dones va a impartir a cada creyente basado en su trasfondo, basado en su cultura y en ocasiones hasta basado en su personalidad. El Espíritu Santo otorga dones que traerán satisfacción en el servicio de Cristo y serán de mucha bendición para la iglesia
y para el mundo. Amigos, cada lección que nosotros estudiamos aquí necesariamente debe llevarnos una enseñanza profunda. Lo importante de todo lo que hemos estudiado es la lección que podemos aprender. Tenemos que tolerar las particularidades de las personas que nos rodean. Si nuestra voluntad está dirigida por Cristo, uno se pregunta, ¿cómo podremos discrepar con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo tiene que ser crucificado. Aquel a quien Cristo otorga esa libertad verdaderamente es libre. No estamos completos en Cristo a menos que nos amemos como el Señor nos amó. Así como los diferentes miembros del organismo humano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte obedeciendo la inteligencia que gobierna el todo, de la misma manera los miembros de la Iglesia de Cristo deben estar unidos en un cuerpo simétrico, sujeto a la inteligencia santificada del conjunto. Cuando hablamos de un cuerpo simétrico, en ciencia, por ejemplo, hablamos de simetría cuando usted divide una parte en dos y encuentra que las dos mitades son perfectamente iguales. Así debe suceder también cuando nosotros pensamos en el cuerpo de Cristo. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la Iglesia visible y trabajadores en la causa del Señor. Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y a unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra dignidad con su mérito. Por eso el Señor ha distribuido dones en el cuerpo de Cristo. A uno permitió que fueran pastores, otros maestros, otros que exhortan, otros que oran. En fin, esa cantidad de dones que ha sido distribuida en la iglesia es justamente con ese propósito. Y nosotros invitamos a toda la población a unirnos a Cristo, a buscar de todo corazón el don que el Señor ha depositado en ti para utilizarlo en esta obra maravillosa que Dios ha encomendado a cada creyente de manera particular, pero como un agente corporativo que es la iglesia, también necesitamos de esos dones para perfeccionar el trabajo de la iglesia y reiteramos, y nuestro trabajo en el Señor pueda ser mucho más efectivo. Claro, Pastor Scroggins, es el plan de Dios que sus siervos, sus hijos, tengan diversos dones. Dios no quiere que todos tengamos los mismos dones. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Es la voluntad de Dios que hombres de distintos criterios ingresen en la iglesia para colaborar con Cristo. A veces tenemos que hacer frente a diferentes opiniones y se necesitan dones distintos para enfrentar esas opiniones. Los hijos de Dios, a pesar de la diversidad de dones que poseen, deben trabajar en perfecta armonía. Y Pastor Scroggins y amigos, entendiendo esto, deberíamos agradecerle a Dios porque no somos exactamente iguales, aunque tenemos que tener el mismo espíritu, que es el espíritu que moraba en Cristo. De eso yo debo preocuparme, de tener el espíritu de Cristo. Cuando usted ve la Biblia y analiza la vida de los apóstoles, usted notará que el apóstol Juan no era igual que Pedro. Cada cual tenía que someter sus peculiaridades y suavizar su temperamento para que pudieran ayudarse mutuamente mediante la fe en la verdad y la santificación que ella produce, Pastor Scroggins. En estos minutos finales enfatizamos en el hecho de que todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Aunque las diferentes partes del cuerpo están separadas y son diferentes en forma, tamaño, funciones, todas son esenciales, pero todas se unen para formar el cuerpo y están bajo el mismo poder que las dirige, que es la cabeza. Y es un punto muy importante. En nuestro comentario anterior, pues estamos haciendo la separación, la cabeza, el tronco y las extremidades. E imagínense ustedes un cuerpo sin una cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien dirige su iglesia. Y esos dones y talentos precisamente lo ha dado al ser humano para que podamos perfeccionar nuestro trabajo en el Señor. Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12
Específicamente en el versículo 12, presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que significa que ella es un cuerpo unido con Cristo como cabeza. Mediante esta figura del lenguaje en que una parte representa o se nombra por el todo, Cristo, cabeza de la iglesia, representa a la iglesia entera. Todos los miembros de la iglesia son unidades separadas que tienen a cargo diversos y diferentes responsabilidades en la iglesia. Reciben dones de parte de Dios para esas funciones, dones apropiados para sus necesidades individuales, pero todos tienen que responder ante Cristo y están unidos en Él. De manera que, apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer en Estudio, esa es la gran idea que hemos estado manejando en estos minutos que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes un tema de tanto interés como es diversos dones unidos en servicio. Esperamos que el mismo Espíritu quien guía este estudio pueda impresionarnos con estas grandes verdades y al descubrir con mucho entusiasmo que Dios ha colocado dones en nosotros, podamos utilizarlo para su servicio. Esta es la lección número 6 que estamos desarrollando durante toda la semana. Posibilidades ilimitadas, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Apreciados amigos y hermanos, en esta hora invitamos a toda la población para que al cierre, juntos en oración, demos gracias al Señor por darnos el privilegio de estudiar su palabra. Amado Padre, en esta hora queremos agradecerte por los diferentes dones que ha puesto en nosotros, con el propósito de hacer un trabajo para ti de forma muy efectiva, de tal manera que la gente pueda contemplar a Cristo en el trabajo que realizamos. Tu iglesia se pueda fortalecer con esos dones, ayudar a los débiles y los necesitados. Es nuestra función, y a la medida en que reconocemos esos dones que nos ha dado, hacemos un servicio para la comunidad. Esperamos que el Espíritu Santo continúe dirigiendo nuestras vidas, que nuestras palabras y nuestras acciones sean gobernadas por Él, y muchísimas gracias por este privilegio de cada día de estudiar tu santa y bendita palabra. Agradecemos y pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.